Ya fuimos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este webinario hacia la transformación del conflicto, primera parte. Estaremos en esta oportunidad presentando para ustedes dos conferencias, Comunicación no violenta y Transformación del conflicto. Esperamos sea de su completo agrado. Mi nombre es Carla Quiroz Robles y les estaré acompañando en la moderación de esta actividad. A continuación brindaremos información de su interés. Solicitamos a las personas participantes de este webinario ingresar al enlace colocado en el chat para registrar su asistencia. Mencionarles que esta actividad cuenta con subtítulos generados de manera automática. Para aquellas personas que deseen verlos, deben activar esta opción en el menú de acciones. Durante esta actividad, los micrófonos de las personas participantes estarán en silencio.
Por tanto, pueden escribir en el chat sus comentarios, dudas o preguntas y un grupo de compañeras les estará recopilando para brindarles posteriormente un documento elaborado de preguntas frecuentes del webinario. Sus comentarios y preguntas no serán expuestas en el chat general, ya que la plataforma utiliza un filtro distinto. Estaremos compartiendo en este espacio información de interés. En el chat, favor estar al tanto. Le corresponde al Departamento de Convivencia Estudiantil de la Dirección de Vida Estudiantil la coordinación y desarrollo de este webinario, que lleva como nombre Hacia la transformación del conflicto, primera parte, donde estaremos desarrollando la presentación de dos temas, la comunicación no violenta y transformación del conflicto. Este webinario es una síntesis de 4 ponencias que se presentaron en el año 2021 y dada su importancia e interés en prevención de la violencia y convivencia pacífica, se ha tomado la decisión de compartirlo con la comunidad del Ministerio de Educación Pública. En el mes de agosto compartiremos la segunda parte, desarrollando los temas de prácticas restaurativas y círculos de diálogo. La Dirección de Vida Estudiantil es el órgano técnico responsable de la planificación, promoción, coordinación, además de ejecutar, evaluar y supervisar las políticas, programas y proyectos relacionados con el desarrollo integral de la población estudiantil, promoviendo identidad, arraigo, permanencia, participación, formación integral e inclusiva, respeto a los derechos humanos, convivencia y prácticas de vida saludable, mediante acciones estratégicas para toda la comunidad educativa. El Departamento de Convivencia Estudiantil es la instancia encargada de abordar los temas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica, en el marco de la cultura de paz y enfoque de los derechos humanos. A continuación, las palabras de la jefatura del Departamento de Convivencia Estudiantil, la señora Liliana Rojas Molina. Adelante. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Para el Departamento de Convivencia Estudiantil de la Dirección de Vida Estudiantil, es un gusto poder compartir con ustedes este webinario sobre comunicación no violenta y la transformación del conflicto. Estos espacios buscan generar herramientas que desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes para saber vivir y convivir, promoviendo estrategias de prevención de la violencia con enfoque de derechos y fomento de una cultura de paz en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de los centros educativos en todos los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo costarricense. Como personas funcionarias del Ministerio de Educación, tenemos el compromiso de realizar acciones preventivas con el propósito de guiar, generar rutas de actuación y modelar comportamientos positivos para promover la convivencia pacífica. Debemos promover acciones donde la comunidad educativa cree y modele una convivencia basada en la equidad y la justicia bajo el enfoque de derechos humanos y cultura de paz, generando oportunidades de desarrollo integral en aras de contribuir a la lucha contra la violencia en contextos educativos. Todo esto a través del programa Convivir. Para el Ministerio de Educación Pública, el trabajo en prevención de la violencia es parte de la educación integral. Al crear espacios seguros para el aprendizaje y participación en aras del fortalecimiento de factores protectores como el arte, el deporte, la cultura, grupo de pares e involucramiento familiar, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la promoción de cultura de paz, aspectos que inciden en la mejora del clima escolar y por lo tanto se traduce en un mejor rendimiento académico, motivación, permanencia y convivencia. Debemos entender, y para eso estamos el día de hoy, que el conflicto no es malo, puede ser una oportunidad de crecimiento. Lo importante es cómo lo abordamos. En este sentido, agradecemos a las expositoras por compartir sus experiencias y conocimientos que vienen a enriquecer nuestro quehacer profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Liliana, por sus palabras. Recordarles ingresar al enlace colocado en el chat para registrar su asistencia, por favor. Nos complace presentar en este momento a la señora Cintia Ramírez Jiménez.
Ella es máster en psicología de grupos, mediadora certificada, facilitadora de círculos de paz y prácticas restaurativas, experta en comunicación no violenta. Actualmente es colaboradora del CIREC, asumiendo roles como capacitación, coordinación del proyecto Reconectar desde el Corazón de videocírculos de género a nivel de Latinoamérica y ponente nacional e internacional. Ella nos desarrollará el tema de comunicación no violenta. Este es un proceso de comunicación desarrollado por Marshall Rosenberg que permite reestructurar la forma en que nos expresamos y escuchamos, haciéndonos conscientes de lo que observamos, sentimos y necesitamos, pero también de la forma en cómo pedimos las cosas, logrando construir relaciones más efectivas, tanto en lo personal como en lo profesional. Este proceso de comunicación se basa en la observación, los sentimientos, las necesidades vinculadas a estos sentimientos y las peticiones que podríamos hacer para intentar satisfacer estas necesidades. Nos disponemos a escuchar a doña Cintia. Para este espacio, inicialmente lo que quisiera es invitarles a que lo aprovechemos de la mejor forma. ¿Y cómo aprovecharlo de la mejor forma? Ojalá, ¿verdad?, tengamos nuestros oídos muy abiertos, nuestros ojos, nuestra mente, pero especialmente les quiero invitar a que abramos nuestro corazón, para que esta metodología, ¿verdad?, haga lo que tenga que hacer, para lo que estemos listos o listos. Y bueno, lo que vamos a iniciar ahorita es una reflexión sobre la educación pequeñita, pero desde el punto de vista de la comunicación no violenta. La siguiente, por favor. Perfecto. Y vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Es la escuela un espacio violento? ¿Qué es para nosotros la violencia? ¿Qué es violento? ¿Cuándo determinamos que algo es violento? A veces para que digamos que algo es violento tenemos que pensar en golpes, en sangre o en lágrimas. Pero ¿y en lo cotidiano? En lo que vemos todos los días, en lo que estamos haciendo, viendo y presenciando todos los días. Es una situación violenta, es un espacio violento. ¿Cómo estamos interactuando? ¿Cómo estamos interactuando entre nosotros? ¿Cómo están interactuando nuestros alumnos? ¿Qué tipo de espacios estamos facilitando? Y les voy a poner una situación simple, tal vez muy cotidiana. Imaginemos que hoy es un día de evaluación muy importante y que llegamos con todo listo para hacer esa evaluación. Y cuando llegamos, vemos un gran alboroto y agitación entre los alumnos, entre los chicos. Y uno sabe que algo sucede. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomo yo cuando yo llego al aula? Tengo este objetivo claro de que tenemos que hacer una evaluación, pero evidentemente está pasando algo. ¿Qué decisión tomo? Ignoro y hago la evaluación, hago un alto en el camino, me siento en ese momento, me siento y hago un círculo con los chicos, lo retomo luego de la prueba. ¿Qué hago? Y es que esas elecciones que hacemos constantemente dicen mucho, dicen muchísimo. ¿Cómo reciben los estudiantes esa decisión o esa elección que tomemos? ¿Verdad? Porque nosotros, desde nuestro rol como docentes, como adultos que están a cargo, digamos, de una cotidianidad en el aula, en la escuela, cada decisión que tomemos manda y envía un mensaje. Entonces, esas elecciones que hacemos, ¿qué tipo de mensajes están enviando? Porque no elegir es elegir que las cosas sigan igual. Entonces, ¿desde qué posición estoy yo viendo todo lo que sucede? Estoy solamente viendo, estoy eligiendo hacer algo. Y esto es una decisión absolutamente individual. Y para ilustrar y para entender mejor todo este proceso que vamos a ver en este ratito, les quiero invitar a que piensen en una situación concreta del aula.
Una situación cotidiana, común, que tal vez se nos presente constantemente, ojalá de comunicación, que ustedes identifiquen de comunicación, que termina convirtiéndose en un problema o conflicto. Tratan de pensar en alguna situación que ustedes hayan vivido, que la tengan presente, que la tengan ojalá viva, que por ahí les esté dando vueltas, o que la recuerden. Y ojalá la tengan ahí pendiente para que la podamos ir ilustrando con todas las herramientas que vamos a ver a partir de ahora. Y bueno, ¿qué es la comunicación no violenta? Es un proceso de comunicación, es mucho más que eso. O sea, Marshall Rosenberg nos plantea un método y un proceso muy claro de comunicación. Pero más que eso, la comunicación no violenta nos invita a ver el mundo tal vez diferente, con otros anteojos. Y creo que poco a poco nos vamos a entender qué es esto. Pero para llegar ahí, esto tiene que ser una práctica de vida y de por vida. Podemos estudiar la comunicación no violenta, aprender de ella, pero esto se convierte en una realidad cuando lo practico y lo practico. La comunicación no violenta nos va a dar herramientas, especialmente y primero, y es la invitación inicial que les hago, de autoconocimiento y conexión. O sea, todas estas herramientas nos van a permitir primero a nosotros y a nosotras conectar con lo que verdaderamente es importante para nosotros, que mueve nuestra vida, que nos motiva. Nos va a dar herramientas para conectar con nuestra humanidad, porque a veces andamos en el mundo y nos juzgamos mucho. ¿Cómo es esa mirada hacia adentro? Bueno, la comunicación no violenta nos permite tener una mirada más humana. ¿Y por qué primero empezamos con nosotros? Porque ese es el primer paso. O sea, porque esto no funciona de aquí para afuera con un asunto teórico. Es un tema que tengo que pasar primero yo por ahí. Todo lo que tiene que ver con cultura de paz es un tema por el cual tengo que sentirlo, tengo que vivirlo primero. Yo no lo puedo transmitir si no es algo que creo, no lo puedo enseñar si no es algo en lo que yo constantemente estoy practicando y experimentando. Entonces, todo lo que veamos en este proceso, la invitación va a ser siempre que lo veamos inicialmente para adentro, cómo esto se aplica para mí. Porque la comunicación no violenta no solo nos permite esa autoconexión, el descubrir esa esencia, sino también mejora las relaciones humanas en muchísimos ámbitos. Esto tiene un impacto maravilloso a todo nivel, ¿verdad? Hasta a nivel físico podemos ver el impacto, ¿verdad? Vamos a ver cómo vemos todas estas herramientas aplicadas con los demás, con los que yo me relaciono. También lo vamos a ver en otros ámbitos. Uno, cómo yo puedo llevar y ser ejemplo y modelo de estas cosas en el aula. Cómo yo en mi actuar cotidiano, en lo que digo, en lo que decido, en lo que elijo cada día estando en el aula, puedo reflejar, ser modelo, invitar a los estudiantes a tal vez caminar por este mundo, por este camino. Y el cuarto ámbito es cómo yo puedo transmitirle esto a los estudiantes, cómo puedo enseñarles este proceso, pero no se los puedo enseñar hasta que primero yo no pase por ahí. Y eso es lo que quiero tener súper claro. Y bueno, ¿de dónde surge la comunicación no violenta? La comunicación no violenta surge del doctor Marshall Rosenberg, que es un psicólogo estadounidense. ¿Y qué es lo que promueve la comunicación no violenta? Lo que busca es la conexión. Con estas herramientas no buscamos ni manipular a las personas, ni que hagan lo que yo quiero, ni mucho menos. Esto lo que promueve es una conexión genuina que nace realmente del corazón. ¿Y esto qué logra? Logra una comprensión más profunda de las relaciones humanas, de mi persona, de las otras personas. Y esto evidentemente hace que las situaciones cotidianas que tal vez vemos como conflictos se vean diferentes. Y bueno, Marshall Rosenberg, para explicarnos esto, él usa dos metáforas, llamémosle metáforas, para hablar de dos tipos de lenguaje o de dos tipos de interacción, de formas como nos relacionamos con nosotros, más que lenguaje. Porque a veces con lenguaje pensamos nada más lo que decimos de la boca para afuera, pero realmente esto es forma de interactuar y de relacionarnos con nosotros. Y la primera, él utiliza un animalito que se llama el chacal. Es como un perro salvaje, como un tipo lobo. Y escoge el chacal, ¿por qué? Porque es un animal que se categoriza por ser como agresivo. Es un animal que le gusta andar solitario, que se alimenta de cosas muertas. Y bueno, se escoge ese animal para representar un lenguaje que estimula la desconexión, que me separa del otro, que la forma en cómo yo interactúo me separa de los demás. Y está cargada de juicios y evaluaciones. ¿Cómo se expresa el lenguaje chacal? El chacal se expresa, por ejemplo, con culpa. ¿Cuántas veces nosotros estamos
y no hace falta que lo digamos, solamente con que lo pensemos. ¿Cuántas veces decimos, es que por culpa de esta persona pasó tal cosa? Es que por culpa del clima tal, es que por mi culpa, ¿cómo a mí se me ocurrió hacer eso? Porque recuerden que esto lo vamos a ver hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Cuando estoy tirando culpas, por esto pasó esto, ¿verdad? ¿Qué me genera? Es algo que se está generando en mi cabeza, es algo que me separa de los demás, me desconecta. Otra forma es cuando usamos etiquetas, que esas las conocemos muchísimo. Él es un desconsiderado, ella es esto, él es el otro, yo soy X, Y y Z. Y desde esas etiquetas yo empiezo a interactuar con las personas y no veo más allá. Ya me desconecto de su humanidad porque se convierte en esa etiqueta. Bueno, eso también tiene que ver con el lenguaje chacal. Tiene que ver también cuando nos expresamos con juicios o evaluaciones. ¿Cuántas veces decimos, es que vos nunca, es que él siempre? ¿Qué genera? ¿Qué genera cuando yo le digo a alguien eso? Vos nunca presentás el reporte, ¿verdad? Entonces, este tipo de lenguaje, cuando usamos evaluaciones, juicios, ya lo vamos a ver más, me separa, me desconecta de los demás. Por el otro lado, Marshall nos habla del lenguaje jirafa. La jirafa es un animal que le gusta andar en manada, siempre está acompañada. La jirafa es un animal que por su gran cuello, ella logra tener una perspectiva más amplia de lo que sucede en comparación con otros animales. La jirafa también, no sé si saben, es el animal terrestre con el corazón más grande. Imagínense lo que es bombear sangre hasta arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, eso representa como esa compasión, esa mirada humana, ¿verdad? Ese gran corazón. También tiene las orejas siempre atentas, eso representa la escucha atenta. Y una característica muy hermosa de la jirafa que descubrí hace poco es que la jirafa tiene la capacidad de transformar las espinas en alimento. Entonces es esa capacidad de transformar lo que recibe. Y bueno, este lenguaje jirafa, ¿qué tipo de lenguaje es? Es una comunicación que lleva a una conexión a través de dos elementos importantes. La jirafa, el lenguaje jirafa, es a donde nos quiere llevar la comunicación no violenta con sus herramientas, la empatía y la honestidad. Y la empatía no solamente con el otro, sino también conmigo, autoempatía. Hablamos muchísimo de la palabra empatía, pero autoempatía casi no hablamos. ¿Cómo es esa mirada hacia adentro? Ojalá logremos mirarnos con autocompasión, que a veces en español suena como a lástima, pero es una mirada amable, es ver esa humanidad en mí. Cuando yo aprendo a ver esa humanidad en mí, en vez de juzgarme, evaluarme, tengo más posibilidad de hacer eso con las otras personas. Y también desde un lugar honesto, desde lo que es verdad e importante y lo que es valioso. El lenguaje jirafa, ¿verdad?, nos habla de que para lograr y para llegar ahí, la comunicación no violenta nos plantea 4 componentes básicos. ¿Cuáles son los componentes? La observación, los sentimientos, las necesidades y las peticiones. Marshall Rosenberg, el fundador, dice, practiquémoslo como pasos. Cuando lo aplicamos en la vida, vamos a aplicar a veces un paso, a veces otro. Y además, lo más importante, no es decir los 4 pasos perfectos, pero si mi intención genuina no es conectar con el otro, no va a funcionar. Cuando yo conecto con la humanidad del otro y cuando esa es mi intención, puede que los 4 pasos no me salgan perfectos, que yo no diga las cosas perfectas, pero esa intención de conectar va a estar ahí, es lo más esencial y es lo que tiene que dirigir la comunicación no violenta. Cuando hay conflictos, ¿verdad? Generalmente vemos a personas que están defendiendo una posición. Desde esa posición es donde vemos el conflicto. La comunicación no violenta nos va a ayudar a profundizar, es ver qué hay debajo, qué hay detrás, qué es lo importante para esas personas, qué es lo que quieren conseguir, qué es lo que necesitan, por qué eso es importante para las personas y cómo se sienten. Y vamos a empezar con el componente número 1. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué ven ahí? ¿Qué dirían? Algunas pueden decir, veo una profesora, no sé, cansada, frustrada. ¿Qué me puedo imaginar? Me puedo imaginar que, no sé, los estudiantes están diciendo cosas, que ella no sabe qué hacer, o que puede tener un problema personal. Cuando vemos esta imagen, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Ahora, ¿qué ven ahí? Esta es una imagen que se utiliza muchísimo para trabajar la percepción. Y les voy a contar y compartir las diferentes cosas que las personas me han dicho. Dice 2 rostros, la gente ha dicho una copa, la gente ha dicho un florero.
Hay gente que ha dicho que hay un cáliz adentro. Hay gente que me ha dicho que ve un enfrentamiento. Hay gente que me ha dicho que ve un beso. O sea, de todo. Entonces, vean qué interesante. Con una imagen tan simple, tan sencilla, con pocos elementos para poder interpretar, vean cómo nuestra historia y nuestra experiencia hacen un filtro de lo que estamos viendo. Tenemos una imagen, la misma todos y todas. Y ahí vemos cosas diferentes, que se filtran por experiencias, por una historia de vida. Bueno, en la imagen anterior probablemente pasó lo mismo. La observación lo que busca no es aquello que está cargado en nuestra historia, sino que lo que va a buscar es el punto común, el punto de encuentro, el punto en que coinciden las personas involucradas en la situación. Entonces, bueno, ¿cómo plantea la comunicación no violenta? Iniciar una conversación donde ojalá se establezca una conexión con la persona, donde ojalá esa puerta logre ser abierta. Ok, esto plantea que la observación vamos a tratar de hacer una descripción lo más objetiva y específica posible, basándonos en lo que perciben nuestros sentidos, solamente basándonos en lo que vimos, en lo que escuchamos, en lo que olemos, en lo que sentimos. Es como una cámara fotográfica, una cámara de grabar. La cámara capta el hecho, el momento, pero no va a decir lo que siente y lo que piensa. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando tenemos una conversación, casi siempre se nos va, se nos cuela, porque es así, lo que pensamos, lo que sentimos. Y a veces, como la mayor parte del tiempo, va cargado de juicios, de evaluaciones, de etiquetas y de ese chacal que les hablé al inicio. Entonces, si yo les invito ahora a hacer una descripción, que alguien haga una observación de esa imagen, ¿qué dirían? ¿Cómo lo harían? En este caso, no deberíamos de decir ni lo que pensamos ni lo que sentimos. Básicamente, para hacer una observación de lo que vemos ahí vemos a una mujer sobre una pizarra, tiene su mano derecha y el puño cerrado sobre su frente, tiene el pelo recogido, tiene una blusa blanca, al parecer tiene un collar y tiene su mirada hacia abajo. Por ejemplo, esa sería una observación de lo que estamos viendo. Ese es el hecho. Ahora imagínense lo que es hablar de una situación en la que yo estoy involucrada, en la que me genera algún sentimiento, alguna sensación. Hacer una observación no es fácil. Exacto. Entonces vamos a ver estos ejemplos para ver la diferencia entre lo que es una observación y un juicio. Entonces la primera. 1. Lucía no comprende la importancia de trabajar en equipo. ¿Es una observación o un juicio? Y recordemos que para saber si es una observación es el punto de coincidencia. O sea, yo lo diría de tal forma que Lucía no me va a decir, no, eso no es cierto. Entonces, por ejemplo, Lucía no comprende la importancia de trabajar en equipo. Eso es un juicio, eso es una evaluación. Primero yo estoy diciendo que no comprende. ¿Por qué? Esa es mi interpretación, es lo que yo estoy pensando. Al hablar de la importancia del proyecto también estoy agregando lo que yo pienso. 2, Carla se levantó de su pupitre cuando aún yo no había terminado de explicar el ejercicio. Eso es una observación, es un hecho concreto. Carla no me puede decir, no, profe, no es cierto. Sería muy diferente que yo diga, Carla se levantó malcriada de su pupitre, etc. No, ya ahí sí va una evaluación, un juicio. Esa es la historia. Ahí empiezo a generar la novela. A pesar de que puede ser que sí haya hecho conductas como, no sé, agarró el pupitre, lo tiró, ¿verdad? Lo lanzó hacia el frente, volcó la silla, no sé, esos son hechos. Incluso no podemos, si bien es cierto, podrían y hay mucha posibilidad de que estaba enojada, es importante que yo trate de limpiar y de no empezar a interactuar con el otro desde ese lugar. 3, José nunca aporta nada en la clase de español. El nunca y el nada, generalmente estamos hablando de juicios. Uno puede hablar y a veces hablamos, mira, con el estudiante, mira, es que vos nunca traes la tarea. Tal vez trajo una en el semestre, pero entonces uno puede hablar de hechos concretos. A ver, en la última semana, cuando hay que presentar la tarea el martes y el miércoles y el jueves, no la entregaste, o no la subiste, o no, etc. Uno habla de los hechos concretos y desde ahí se empiezan las conversaciones. Ya eso me genera un lugar muy diferente. Roberto muchas veces se enoja con sus compañeros. Él muchas veces, bueno, usamos siempre, muchas veces, nunca, ahí estamos ya poniendo evaluaciones.
¿verdad? Entonces ese muchas veces, y tal vez él diga, no, no es que me enojo, es que yo interactúo así. Bueno, vean desde ahí, o sea, desde yo solo, imagínense lo que genera que yo se lo diga a Roberto, pero el solo yo pensarlo, ¿cómo me hace ya ver a Roberto? ¿Verdad? Entonces desde los pensamientos que me empiezan a generar. Y el 5, María me dijo ayer que la directora era una amargada. A ver, si ustedes ven, entre comillas, hay un juicio, una evaluación y fuertísima. Pero esa frase es una observación. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, estoy repitiendo lo que escuché. Recordemos que la observación se basaba en los sentidos. Entonces, María me dijo ayer que la directora, digamos, María no puede decir que no. O María dijo, digamos, en una reunión para que haya más testigos y no haya duda. Entonces, esa es una observación porque yo estoy hablando, repitiendo lo que alguien dijo. Entonces, bueno, esos eran ejemplos un poco para entender la diferencia entre observaciones y juicios. Y si nos ponemos a pensar, nosotros estamos interactuando muchísimas veces desde la evaluación y el juicio. Ok, el otro componente, no crean que me salté uno, ya van a entender por qué. Hablamos del primero, ¿verdad? Que son las observaciones. Vamos a hablar del tercer componente, que son las necesidades, que son el componente primordial y el corazón de la comunicación no violenta. Y les voy a plantear simplemente esta frase. Quisiera vivir en un mundo donde existiera ¿qué? ¿Qué es lo primero que se les viene a su mente? Cuando yo les planteo esta reflexión, vean estas palabras que tenemos frente a nuestra pantalla. Vean aceptación, apoyo, claridad, comodidad, empatía, contribución, consideración. ¿A quién no le gustaría vivir en un mundo donde existieran estas cosas? Donde existiera la seguridad física, donde existiera la seguridad emocional, donde existiera la paz, donde existiera la justicia, donde existiera la solidaridad. Yo creo que todas, bueno, y ese es el planteamiento que hace la comunicación no violenta, todas las personas en el mundo quisiéramos vivir en un mundo donde existiera todo esto. Y desde ahí es el primer concepto que plantea Marshall Rosenberg de las necesidades universales. Él nos plantea que existen necesidades universales. ¿Y por qué universales? Porque es algo importante para todas las personas en el planeta Tierra. Entonces veamos una necesidad como la diversión. ¿La diversión es importante para Cintia Ramírez en Costa Rica? Claro. Pero la diversión es importante para un niño en Brasil también. Pero la diversión es importante para una adolescente en Japón también. Y para una ejecutiva en Noruega también. Y para un agricultor en Chile también. A eso nos referimos con necesidades universales. Es aquello que todos en este mundo quisiéramos tener, que para todos nosotros es importante. Y desde ahí, este concepto nos ayuda a conectar con las demás personas, a conectar con la humanidad, porque esto, las necesidades, es importante para todas las personas en el mundo. Las necesidades, además de ser universales por el concepto que les dije, la comunicación no violenta nos plantea que es aquello que enriquece y sostiene la vida. Es el motor, es lo que nos motiva. O sea, Marshall Rosenberg plantea que lo que hacemos, todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos en la vida, es por tratar de encontrarnos, de satisfacer alguna de estas necesidades universales. Y vean, voy a decir esto muy despacio porque es muy importante. Marshall Rosenberg dice que todo lo que hacemos, todo, es nuestro mejor intento en ese momento por tratar de satisfacer, de llegar, de alcanzar una necesidad universal. Y todo me refiero hasta aquello que yo hice o dije, de lo que no me siento tal vez tan orgullosa u orgulloso. Eso que yo dije o hice en ese momento fue mi mejor intento en ese momento por tratar de satisfacer alguna de esas necesidades. Fue mi mejor intento por tratar de alcanzar seguridad emocional. Fue mi mejor intento por tratar de alcanzar cooperación, porque eso es importante para mí y fue el mejor intento que tuve. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que yo deje de juzgarme, de señalarme, de culparme. Eso hace que ojalá yo me vea la humanidad en mí. Y bueno, no solo en mí. Imaginémonos esto con las demás personas. Aquello que esa persona hizo o dijo, que a mí me tocó un botón que no me encantó. Y pensemos, algo que pasó en la mañana que alguien hizo o dijo que no me encantó. Ok, respiremos y veamos esta posibilidad. Eso que esa persona dijo o hizo fue su mejor intento
por tratar de satisfacer una necesidad de estas. Y vean la lista. Eso que me permite, la invitación que hace la comunicación no violenta es que empecemos a caminar con los anteojos de las necesidades, ¿verdad? Qué diferente es tratar, no de juzgar, de señalar, de chacalear, de decir, sino es como, ok, eso que esa persona hizo fue su mejor intento en ese momento por tratar de satisfacer una necesidad universal. Y esas necesidades universales yo conecto porque es yo puedo entender porque también es importante para mí, porque es importante para todos los seres en el planeta Tierra. Y ya lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Además, si bien es cierto, todos compartimos la misma base de necesidades, tenemos diferente orden de prioridad. Para algunos en algún momento puede ser una necesidad la más importante y para otros otra. Para mí, en algún momento de mi vida, mi necesidad prioritaria puede ser la de libertad y eso va a hacer que yo tome ciertas decisiones en mi vida, muy diferentes a que si en otro momento de mi vida mi necesidad prioritaria era la de seguridad emocional. Entonces voy a tomar decisiones diferentes. Por eso las necesidades son la clave de la conexión. Me permite conectar. Yo no dejo de ver la conducta, el hecho, y trato como en el iceberg, de no quedarme ahí en la posición y de profundizar. ¿Qué es lo importante para esa persona? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay debajo? Y empiezo, en vez de quedarme aquí en lo que pienso, etcétera, trato de bajar y bajar a conectar con la humanidad. Ahora, para entender otra cosa clave de las necesidades son como una fuente de vida que nos motiva, que todos queremos llegar a alcanzar. Lo que pasa es que para llegar a alcanzar, satisfacer una necesidad, no hay solo un camino, hay varios caminos. Entonces, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de diversión, hay solo un camino. Todas y todos nos divertimos de forma igual. Pues no, hay gente que se divierte leyendo, hay gente que se divierte viendo fútbol todo el domingo. Todos esos diferentes caminos que les estoy mencionando les llamamos estrategias. Son las diferentes estrategias que utilizamos para satisfacer una necesidad. Entonces, desde las estrategias, a veces surgen los conflictos, yo no entiendo. Entonces, por ejemplo, con mi papá, él me puede decir, no, yo sé, ¿verdad? Él le fascina ver fútbol como 1000 horas. Yo desde ahí no conecto con mi papá, ¿verdad? Para mí es como, ¿cómo pasar 1000 horas viendo fútbol? Pero cuando yo entiendo que esa es su forma, su estrategia para satisfacer su necesidad de diversión, yo conecto con mi papá. Cuando yo voy a nivel de necesidades es cuando se posibilita la conexión. Entonces, vamos para entender un poco esto de estrategias y necesidades. Por ejemplo, necesito un carro. Un carro es una necesidad universal. Es algo que todas las personas en el planeta Tierra necesitan y quieren. No. ¿Ok? Entonces el carro es una estrategia, es un camino que las personas utilizan para satisfacer alguna necesidad. Ese carro, ¿qué necesidades me puede ayudar a satisfacer? Algunos pueden decir de seguridad, otros pueden decir de independencia. ¿Verdad? Hay muchas necesidades que yo puedo satisfacer con esa estrategia, muchísimas, de autonomía, etc. Ahora, la otra. Necesito una pareja. Una pareja es una necesidad universal. No, a pesar de que la gente diga que sí a veces. No todas las personas en este planeta Tierra necesitan una pareja. Una pareja es una estrategia, solo una, para satisfacer un montón de necesidades. Para algunas puede ser amor, afecto, cariño, empatía, conexión. Para otros puede ser hasta de libertad. O sea, no sabemos, ¿verdad? Puede salir de un espacio para ir a otro, pero bueno, hasta puede ser su estrategia. A veces nos pasan varias cosas y por eso me gusta ejemplificarlo con la pareja. A veces tenemos un apego a una estrategia específica. A veces pensamos que solo una estrategia nos ayuda a satisfacer una necesidad. Y tenemos que entender que existen muchos caminos, muchas estrategias para satisfacer la necesidad. Entonces, cuando nosotros logramos comprender y entender qué es lo importante para nosotros, cuál es la necesidad que queremos satisfacer, podemos empezar a ser creativos y buscar cuáles son las diferentes estrategias. A veces hacemos elecciones trágicas de estrategias, que no son las mejores, digamos, para satisfacer una necesidad. Lo importante es entender la necesidad, lo valioso, importante, y descubrir cuáles son otros caminos.
También está, necesito amor. Amor sí es una necesidad universal. Todas las personas en este mundo necesitan amor, pero hay diferentes estrategias o caminos. Entonces, cuando nosotros empezamos, por un lado, a hacer este trabajo con nosotros, es más fácil entender y ver a los otros con los anteojos de las necesidades. Imagínense entonces esa posibilidad de cuando estoy en el aula, de cuando estoy con mis estudiantes, verlos desde estos anteojos, ser modelo, enseñarles esa posibilidad de conectar con la humanidad, de no juzgar, porque lo que vemos mucho en las aulas es que estamos, ¿verdad? Pensamos y actuamos. Estas herramientas nos permiten esa conexión con la humanidad, pero no la podemos transmitir si no la trabajamos primero nosotros y nosotras. No la podemos enseñar, no la podemos ejemplificar, porque implica primero hacer un trabajo personal. Y desde ahí empiezan nuestras elecciones. Y aquí vemos como ejemplos para entender lo que son necesidades y estrategias. Necesito que te disculpes conmigo. Que te disculpes conmigo es una necesidad universal. Todo el mundo ocupa que se disculpe conmigo. No. Entonces eso es una estrategia. Un camino para alcanzar cuál necesidad, no sé. De aceptación, de seguridad emocional, etc. Para mí es importante la cooperación y la comprensión. Esas son necesidades universales. Necesito que la coordinadora no me hable más así. Eso es una estrategia. Entonces tenemos que entender cuál es la necesidad debajo de eso. Eso es un camino, una estrategia. ¿Para qué? Para yo satisfacer mi necesidad de respeto, de consideración, de empatía. O para mí es importante que los estudiantes me evalúen de forma positiva. Eso no es una necesidad universal, es una estrategia que tiene necesidades detrás. Entonces vean cómo esto, el profundizar nos hace conectar con la humanidad, con lo que es importante, con lo que nosotros y nosotras valoramos y las demás personas. O sea, nos estamos moviendo desde lo que pienso y actúo. ¿Qué nos hace la comunicación no violenta? Es primero conectar, para luego pensar y actuar. ¿Y cómo conecto? ¿Cómo llego a esa conexión? Poniéndome los lentes de las necesidades. Eso me permite conectar con mi humanidad y la humanidad del otro. Y lo que les decía, los conflictos se dan a nivel de estrategias. Son esas posiciones, esos caminos que las personas escogen, digamos, para tratar de llegar a algo que es importante para ellos. Pero cuando trascendemos y profundizamos, cuando vamos de aquí es, ok, ¿qué es lo que hay debajo? ¿Cuáles son las necesidades? Y cuando hablamos de necesidades es qué es lo importante para esa persona cuando está en ese pleito. ¿Qué es lo importante para esos estudiantes en ese momento? ¿Qué es lo que valoran? ¿Qué es lo que realmente quieren? Cuando yo llego a las necesidades, ahí se posibilita la posibilidad de conexión. Cuando las cosas empiezan a cambiar. Pero antes de resolver, primero tenemos que conectar. Es la invitación que nos hace la comunicación no violenta. A veces nosotros en esto, ¿verdad? Se presentan problemas cotidianos y lo que queremos es resolver y resolver. O sea, realmente no resolvemos nada si no logramos trabajar en la relación y lograr por lo menos una conexión. Y conexión no es que salgan dándose besos y abrazos y amor profundo, es ver la humanidad, es simplemente ver con ojos de humano, verme y ver al otro con ojos de humanos. Conectamos y cuando yo conectamos, aquello que era un conflicto es un dilema, es un tema que podemos resolver ambos. O sea, cuando yo pongo sobre la mesa tus necesidades y las mías, entonces, ¿cómo buscamos una estrategia ahora sí que contemple tus necesidades y las mías? Y la comunicación no violenta nos invita a eso. No se trata de que andemos, ¿verdad?, nada más pensando en mis necesidades y cómo las logro satisfacer. Es una invitación a contemplar que yo tengo mis necesidades, pero todos, ¿verdad? Hablamos de mis necesidades, tus necesidades y las de la organización o el sistema, porque no es tampoco un tema egoísta, es promover un mundo donde se respeten, se escuchen. Y es que cuando se contempla lo que es importante o valioso para mí, me siento visto o vista. Y eso pensémoslo en los estudiantes, y por eso les planteaba la situación inicial. Cuando yo veo a un estudiante, cuando trato de ver qué es lo importante para él, qué tan valioso es eso, cuántas veces no lo vemos. Y el segundo componente es el de los sentimientos, y ahora vamos a entender por qué lo vimos en esta posición. También existe una lista de sentimientos. Vean qué cantidad de sentimientos. Yo creo que nosotros, la mayoría, si acaso llegamos a los sentimientos de la película de Intensamente, ¿verdad? O sea, alegría, tristeza, furia, etcétera. Si acaso. A ver, vean la cantidad de sentimientos. La mayoría de nosotros o nosotras no fuimos educados con este lenguaje emocional. No fuimos educados ni a reconocerlos, ni a nombrarlos, ni a expresarlos.
Solo este trabajo, si nosotros pudiéramos darle esta herramienta a los estudiantes, a que aprendan a nombrar, reconocer sus sentimientos, ya solo eso es un granote de arena. No llamaría yo un granito de arena, un granote de arena. Imagínense la delicia de cuando algo sucede y a mí me tocan un botón, yo poder hacer una pausa, un alto, ¿verdad? Y poder decir, ok, con esto, ¿cómo me sentí? Y poder marcar, identificar. Solo el yo reconocer ya me da una información súper valiosa. Imagínense qué rico que pasemos a un mundo donde las personas podamos hacer declaraciones afectivas y podamos hablar de lo que sentimos y podamos nombrarlo. Y bueno, los sentimientos hablan de nuestro estado emocional o físico, ¿verdad? Se siente en el cuerpo. Y a veces se siente tanto en el cuerpo que a veces los sentimientos nos terminan conteniendo. A veces nosotras o nosotros nos convertimos en el sentimiento. No es estoy enojada, sino soy enojo, soy tristeza, ¿verdad? Y es como esa burbuja del enojo, la tristeza, y yo estoy encerrada. A veces eso pasa con nuestros sentimientos. Y la comunicación no violenta nos va a enseñar a tal vez manejarlo diferente. Desde la comunicación no violenta que existen sentimientos agradables y desagradables, no positivos ni negativos, sino agradables. ¿Qué quiere decir? Que se sienten bien en el cuerpo. Cuando yo estoy feliz, contenta, motivada, se siente muy bien en el cuerpo, ¿verdad? Tratamos de ubicarnos. Pero cuando estoy enojada, furiosa, triste, se siente desagradable en el cuerpo. O sea, bueno, la comunicación no violenta nos dice que los sentimientos, identificarlos y reconocerlos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos traen un mensaje primordial, son los mensajeros. Entonces, cuando tengo un sentimiento agradable, como me siento emocionada, feliz y contenta, me está diciendo que tengo necesidades satisfechas, los de la lista anterior. Entonces yo puedo estar contenta y alegre porque mi necesidad de aprendizaje, de contribución, de conexión están siendo satisfechas. Entonces vean qué rico también entender que yo me siento de una forma porque respondo a alguna necesidad. Y también yo puedo decir que cuando tengo sentimientos desagradables, el mensaje que me traen es, atención Cintia, hay una necesidad insatisfecha. Entonces vean qué interesante. Y cómo nosotros solemos echarle la culpa a lo que pasa, en el afuera o lo que hacen las demás personas de nuestros sentimientos. Pero la comunicación no violenta nos plantea que lo que suceda, lo que otros hacen o dicen, no son la causa de mis sentimientos, son solamente un estímulo, ¿ok? ¿Y cuál es la causa? La causa de mis sentimientos es que tengo una necesidad satisfecha o insatisfecha. Entonces, cuando yo hago este ejercicio de ante una situación, identificar cómo me siento primero. Ojalá primero describir la situación, limpiarla, como hicimos con observación. Luego identifico esto, cómo me hace sentir. Agarro la lista y marco todos los sentimientos. Luego de eso es, ok, estos sentimientos surgen porque hay una necesidad, digamos que insatisfecha, digamos que son sentimientos desagradables. Y yo descubro que es que yo me siento así porque para mí es importante la cooperación, la empatía, la conexión, no sé, en el lugar de trabajo y no se están dando. Okay, cuando yo llego a las necesidades, entonces yo sé ahora que hay diferentes estrategias para satisfacer todas esas necesidades. ¿Ok? Entonces, es súper importante, cuando yo logro descubrir las necesidades, puedo ser creativo o creativa y ver qué hago, qué decisiones tomo. Entonces, en lugar de ser yo, ¿verdad? Me contiene el sentimiento y yo soy el enojo, la tristeza, yo logro contener el sentimiento. Ya soy más protagonista, no víctima. Y yo entiendo que yo me siento así. ¿Por qué es? Y puedo ser creativa y analizar cuáles son las diferentes posibilidades que tengo para manejar las cosas. Ahora, es muy importante entender, nada más, la diferencia entre sentimientos y pensamientos, porque a veces lo confundimos. Y yo puedo decir, me siento feliz, triste, motivada, estoy agradecida. Esos son sentimientos. Pero a veces decimos cosas como, siento que no le importo, que no me quiere, que no me soporta. Eso no es siento, eso es pienso. Vean que eso me lo estoy generando aquí. Es toda la novela. Entonces, pienso que no me quiere, que no me soporta. O en vez de siento que no es justo, que debería disculparse, no es siento, es pienso. Y a ver, es importante descubrir esa historia que me estoy contando, que yo le digo novela a veces.
porque en eso se convierte a veces, pero es importante descubrir. ¿Por qué? Porque esa historia que me estoy contando, que es una historia que yo me cuento, sí me genera sentimientos. Pero es diferente yo reconocerla como una historia que me cuento a decir que es la verdad, que eso es lo que está sucediendo. Y bueno, aquí podemos ver ejemplos de sentimientos versus pensamientos. Me siento criticado. Criticado es un pensamiento, porque es algo que yo... vean que criticado, ya uno se puede imaginar la novela. A pesar de que parezca sentimiento, eso es un pensamiento. Siento que deberías disculparte. Siento que ya es un pensamiento, es pienso que. Me siento enojada y molesta, estamos hablando de sentimientos. Siento como si no le importara, un pensamiento. Y siento mucha frustración y dolor, estamos hablando de sentimientos. A ver, aquí hay un concepto muy importante que quiero compartir con ustedes, que es la empatía desde la comunicación no violenta. Número uno, no es que esté mal, pero desde la comunicación no violenta, la empatía es una invitación a acompañar a la persona en el lugar donde está y respetar ese lugar. A veces cuando alguien nos cuenta algo, nosotros las cosas que decimos o hacemos, porque está triste o enojada, queremos que esa persona se mueva del lugar, que deje de estar triste, que deje de estar enojada, y es una intención linda, ¿verdad? Genuina, de corazón. Desde la comunicación no violenta no hacemos eso. Respetamos el lugar en el que está y le acompañamos. Y le damos herramientas para que la persona logre acceder a su sabiduría interna y cuando esté listo o lista pueda salir, digamos, de ese lugar. Entonces, ¿qué es la empatía desde la comunicación no violenta? La empatía es cuando combinamos o utilizamos los dos componentes de sentimientos y necesidades. Entonces, autoempatía es conectar con mis sentimientos y necesidades. Cuando algo me mueve, me genera un botón, etcétera, etcétera, hacer un alto en el camino. Y por eso dice la palabra pausa. Podemos escoger, tenemos la libertad de escoger cómo reaccionar. Un alto en el camino, saco las listas y es conectar con mis sentimientos y mis necesidades. Solo eso me da una perspectiva diferente. Y adivinar con empatía es tratar, si hay una persona involucrada en esa situación, es tratar de imaginar y de conectar con los sentimientos y necesidades de esas personas. Y el cuarto componente serían las peticiones. Bueno, la petición es uno de los componentes más difíciles de la comunicación no violenta porque no hay un mapa claro, es una construcción propia. Para la observación, el mapa es que usamos, ¿verdad? Somos como una cámara, los sentidos. Para sentimientos y necesidades usamos las listas. Para petición tenemos que construirla. Generalmente es una invitación a la otra persona, básicamente usando una estrategia para ver si desea ayudarme, digamos, a satisfacer alguna necesidad. Y realmente cuando yo lo planteo no es una demanda. Yo tengo que estar listo o lista para recibir un no como respuesta, lo cual es difícil, pero es una petición y desde ahí lo voy a plantear, no como una demanda. Entonces se hace una solicitud concreta, generalmente va una estrategia. Ojalá lo planteo lo que quiero y no lo que no quiero. Y lo planteo como una descripción específica y siempre en forma de pregunta. Se utiliza palabras como podrías, estarías dispuesto, básicamente. Casi siempre nosotros pensamos que existe solo un tipo de petición, que es cuando yo pregunto a alguien, ¿qué es la petición de acción? Entonces, por ejemplo, es cuando presento una estrategia a la otra persona, a ver si está dispuesta. Entonces, ¿estarías dispuesto? ¿Podrías? Esas son las introducciones que casi siempre hacemos. Ayudarme con la preparación de la reunión hoy por la tarde. Entonces, esa es una petición. Recordemos que la planteo y puedo recibir un no. ¿Ok? Ahora, hay otros tipos de peticiones que a mí me gustan muchísimo, que son las peticiones de claridad y las peticiones de conexión. La de claridad es porque a veces nosotros tenemos una conversación con alguien y creemos que la persona entendió perfectamente lo que queríamos decir. A veces no sucede así. Entonces es muy válido preguntar, como después de uno explicar algo, es preguntar, mira, ¿me podrías decir qué me escuchaste decir o cómo lo ves? Es como esa posibilidad de ver qué escuchó la otra persona. Entonces, bueno, es verificar que la otra persona escuchó lo que yo realmente quería transmitir. La última, que a mí me encanta, es la de conexión. La de conexión para mí es maravillosa y es cuando yo planteo una situación, yo después pregunto, ¿y cómo te sentís al escucharme decir esto? ¿Verdad? Eso le da a la persona la posibilidad de hablar de lo que es importante para él o para ella.
ambos lograron poner lo que es importante para uno y otro, ok, podemos plantearnos y construir ambos una petición de acción, una estrategia que logre satisfacer ambas necesidades. Entonces, vamos a lo mismo. Este orden de peticiones es, ojalá primero, conectar antes de resolver cuando la relación se presta para esto. Y bueno, vamos a ver como un ejemplo de cómo, tal vez la vamos bajando despacito, exacto, usando los 4 componentes, ¿verdad? Que son observación, sentimiento, necesidad y petición. Entonces, adelante, por favor. En observación usamos siempre la introducción de cuándo. Cuándo y describo la situación. Entonces, adelante. Cuando me dijiste que no me ibas a ayudar a preparar la reunión y describo la situación, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente. Introduzco, me sentí, porque voy a hablar de cómo eso me hizo sentir, de los sentimientos. Entonces, me sentí, la siguiente. Preocupada, siguiente. Sorprendida y desmotivada, ¿ok? Siguiente. Cuando hablamos de necesidades, puedo decir porque necesito. A mí no me gusta tanto usar porque necesito, me gusta más hablar de porque para mí es importante o porque valoro. Entonces, porque para mí es importante o porque valoro, siguiente. La cooperación, el apoyo y la armonía. Y la siguiente, competición. Recuerden que empezamos con estarías dispuesto o podrías. Entonces, estarías dispuesto a, y la siguiente, hablar sobre esto. Entonces, vean cómo se oye todo. Cuando me dijiste que no me ibas a ayudar a preparar la reunión, me sentí preocupada, sorprendida y desmotivada. Porque para mí es importante en este equipo de trabajo la cooperación, el apoyo, la armonía. ¿Estarías dispuesto? Podríamos hablar sobre esto. Por ejemplo, ven que están los 4 componentes ahí, ¿verdad? La invitación que quisiera hacerles es, ok, con ese caso concreto, ¿cómo podríamos aplicar los 4 componentes? Como les digo, más que los 4 componentes, utilizarlos perfecto, la pregunta más importante que me debo plantear yo a nivel personal es, ¿cómo quiero yo llevar esa interacción, cómo quiero interactuar, cómo quiero relacionarme, especialmente si yo estoy en el ámbito educativo, el rol que tengo frente a mis estudiantes. ¿Qué elección voy a hacer? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué modelo quiero ser? ¿Qué les quiero compartir? ¿De qué forma quiero contribuir o no? Y desde ahí tiene que ser una respuesta muy genuina. Comunicación no violenta, como les dije, es una herramienta, una posibilidad más, ¿ok? Que nos permite, que son de las cosas que yo a veces añoraba, esa posibilidad de conexión, de ver la humanidad. Y yo soy hoy la primer charla, van a ver cómo todo se puede complementar para generar, digamos, todas unas herramientas y técnicas, como les digo, pero técnicas que ojalá surjan desde un lugar genuino. Y ser intencionales invitando a los estudiantes a que queremos tratarnos y vernos como humanos. Y también desde mi lugar, no es que yo soy perfecta o perfecto, yo también quiero aprender con ustedes, pero sepan que esta es la intención, que esto es lo que quiero hacer. Yo siempre hablo cuando las cosas se hacen desde el corazón, eso se ve y se lee. No es un trabajo fácil. Lo que les estoy compartiendo son herramientas de mucha práctica. ¿Verdad? Es nada más como un repaso bastante rápido. Pero como les digo, si realmente la elección que ustedes hacen desde el lugar en el que están, si quieren impactar y contribuir, bueno, aquí hay una herramienta que podría ayudarles un montón. Pero la invitación siempre va a ser primero empezar el trabajo conmigo. Y voy a terminar con una frase de Marshall Rosenberg que dice, lo que busco en mi vida es compasión, un flujo entre mí y los otros, que se basa en un mutuo dar desde el corazón. Y esa es la invitación con el que les quiero dejar. Compartimos el interés expuesto por doña Cintia en cuanto a la práctica de la comunicación no violenta en nuestros distintos espacios de interacción. Esperamos que sea de gran aporte y enseñanza para la modelación en los centros educativos.
A continuación, queremos nuevamente hacer el recordatorio para que ingresen en el enlace colocado nuevamente en el chat para registrar su asistencia a este webinario. La grabación de este webinario estará disponible a partir de la próxima semana en YouTube, en el canal Educatico, en el playlist Acercándonos a la Convivencia. Esto es una información relevante. Inicialmente vamos a continuar, a continuación con la grabación de la exposición de doña Suelen Roldán Castro. Ella es licenciada en Psicología, mediadora y certificada y autorizada en CIREC, facilitadora de círculos de paz y prácticas restaurativas, colaboradora en la red restaurativa de Human Partner. Actualmente es colaboradora del CIREC asumiendo roles como capacitación y coordinación de proyectos académicos. Ella nos hablará de la transformación del conflicto, que como el primer paso para transformar es verlo como una oportunidad, despojarlo de características de bueno o malo o que se puede erradicar. El conflicto es parte de la vida, es natural, es necesario para el crecimiento personal, estimula la capacidad de autogestión. El conflicto, aprendemos a transformarlo. Esto permite que se fomenten acciones para la convivencia, el diálogo, la construcción de soluciones y la toma de acuerdos. Adelante con el video de Suelen. Muy buenos días a todos y todas los que y las que están acá acompañándonos en este espacio. ¿Cómo transformamos el conflicto? ¿Cómo podemos ver el conflicto de forma natural, como parte de la vida? ¿Cómo le quitamos esos tintes y esa connotación de que es bueno o de que es malo? ¿Cómo únicamente lo vemos como una oportunidad? Y es la convivencia, es la forma en la que podemos llevar los conflictos o los problemas a otro nivel, vistos desde otra perspectiva. Contextualicemos un poco el conflicto. Yo quisiera ponerles el ejemplo con una de mis antiguas jefaturas en el anterior trabajo que tenía. Y es ella, es la que vemos acá en la pantallita. Vamos a ver, pensemos en ella y le vamos a poner como nombre Cecilia. Es una jefatura muy ordenada, buena líder, que la hacen ser buena jefatura. En fin, es una mujer que desde su integralidad intenta todos los días ser coherente con eso que dice y en el diario vivir con eso que hace. Pero resulta que Cecilia en su vocabulario tiene integrada esta palabra problema desde una perspectiva distinta a la que teníamos el equipo de trabajo en aquel momento. Para Cecilia era muy común decir, ay, ¿qué problema? Va a llover. Y para nosotros pensar, ¿por qué es así? ¿Cuál es el problema? No me digas que te viniste aquí al trabajo y dejaste la ropa afuera. No. Ceci, pero ¿cuál es el problema? No me digas que los chiquillos se fueron a la escuela, al colegio, sin sombrilla. No. Ellos andan su sombrilla. Ay, Cecilia, no me diga que usted fue la que olvidó la sombrilla. No, yo también ando a la mía. Entonces al final pensábamos, ¿cuál será el problema de Ceci de que llueva si todo en su entorno estaba en la medida controlado? No había un problema que resolver, simplemente para ella era un problema. Y al final pensábamos, ¿será cierto que Ceci tiene un problema? Para nosotros era muy común escucharla decir, Su, ¿por qué no se reúne conmigo para ver aquel problema? Y al final en mi cabeza lo que había es, hey, no es un problema, tiene solución, podemos darle respuesta. ¿Qué quiero hacer notar con este ejemplo? A veces tenemos, y es natural, conceptos distintos de lo que es un problema. Con esto quiero decirles que también es muy natural empezar a determinar que el concepto que tenemos de problema, el concepto que tenemos de conflicto puede variar de una persona a otra y pueden haber miles de perspectivas con respecto a esto como personas hay en el mundo. Lo interesante es
que yo aprendí con el tiempo a darme cuenta que los problemas de Cecilia para ella eran muy importantes, que podríamos pensar que para uno es insignificante, para otras no tanto. Entonces es la primera enseñanza o el primer aprendizaje que quiero que nos llevemos hoy. La posibilidad de ver el conflicto diferente de una persona a otra. Para mí no es un problema, para otros quizás sí, y viceversa. Pero no significa que debamos subestimarlo o restarle importancia desde una posición desconectada de las demás personas o desconectada de mí misma. Cuando tenemos entonces este criterio de que todos podemos tener perspectivas distintas de lo que es un problema, pensemos ahora en, desde esa posición, cómo el conflicto puede ser algo que yo transforme en una oportunidad. Cuando hablamos del conflicto transformativo, parte de la teoría que valoramos para traerles hoy acá es la de Juan Pablo Lederach, que dice que el conflicto es esencialmente un proceso natural. Es un espacio donde yo puedo desenvolverme en mi diario vivir como un fenómeno necesario para las personas, donde no existe conflicto, donde no hay situaciones de desacuerdo, donde no tenemos la oportunidad de parar, hacer una pausa y repensarnos y conversar, hay formas de dudar que esas relaciones sean funcionales. Cuando hablamos del conflicto, hablamos de una situación, de un fenómeno natural para la vida. ¿Y por qué es natural y por qué es necesario? Porque definitivamente es un factor positivo para el cambio. Con el conflicto se genera un maravilloso potencial creativo que podemos poner en práctica en nuestra vida en general, en la adaptación a los cambios, en bajar un poco la resistencia que tenemos a cuando las cosas cambian en la vida y sobre todo a las relaciones que tenemos en los distintos escenarios y con los distintos roles que asumimos como personas, para valorar las situaciones adversas de forma distinta. Y sobre todo con la riqueza de poder utilizar desde nuestro hemisferio derecho toda la parte creativa que tenemos, ese pensamiento creativo que puede ponerse en práctica en una situación así, y desde nuestro hemisferio izquierdo del cerebro toda la parte crítica, que cuando entran en comunión, cuando se ensamblan una con otra, tenemos la posibilidad entonces de responder desde una forma estratégica. El conflicto tiene estas tres clasificaciones que son las más básicas, podríamos decirlo así. Pensemos que un conflicto es latente cuando hay intereses contrapuestos. Es decir, aquí identificamos, mira, yo no quiero lo mismo que él. O esta persona no tiene las mismas motivaciones que yo. Pero aquí en el conflicto latente todavía no ha sucedido nada, no ha ocurrido nada que nos muestre de un momento a otro lo que es un conflicto. Cuando tenemos la posibilidad de valorar el conflicto, lo valoramos desde una posición donde el conflicto es manifiesto. Es decir, aquí el problema ya se declaró. Ya comenzamos a percibir ciertas manifestaciones con actitudes, con acciones que nos muestran que las diferencias se van marcando cada vez más. Existe ya una lucha de poder para ver quién es el que contrapone sus intereses, quién es el que deja en evidencia sus motivaciones, quién es el que gana básicamente. ¿Qué hacemos acá? Buscamos la autorregulación de ese sistema que está envuelto en el conflicto, que directamente está afectado por el conflicto, y buscamos la autorregulación específicamente para resolver. Los conflictos se deben atender y se deben atender de formas adecuadas además. Entonces, cuando el conflicto es manifiesto y tengo un problema declarado, la opción que tengo es poder de una manera adecuada resolver, sobre todo pensando en la autorregulación de las partes. Y en un tercer momento, en una tercera clasificación, cuando el conflicto manifiesto no se resuelve, vamos en escalada. Es decir, eso va aumentando como una bolita de nieve que cada vez que da una vuelta se hace más grande. El conflicto en escalada no es un conflicto que puede ser resuelto. Ya llegó a un grado determinado donde urge que podamos contenerlo, que de manera preventiva vayamos liberando esta presión que tiene el conflicto, que lo podamos contener para desescalarlo y podamos llevarlo a una posición donde sí se pueda resolver. Si no se contiene
lo que va a suceder es que va a atravesar un límite donde va a llegar a lo destructivo. Y cuando llegamos a ese nivel de escala, que es básicamente la última, cuando llegamos a ese límite, es realmente imposible resolverlo. Ahora, dentro de la clasificación de los conflictos tenemos también la opción de ver qué tipos de conflictos tenemos, porque no todos son iguales. ¿Cómo tipificamos los conflictos? ¿Cómo puedo entender a qué me estoy enfrentando? Cuando tenemos conflictos relacionados en datos o con datos, vemos la diferencia que hay entre la interpretación de la información que tenemos. Es decir, aquí podemos pensar, por ejemplo, en el límite de funciones que hay entre un departamento y otro. Es decir, ¿hasta dónde llegan mis funciones? ¿Hasta dónde o desde dónde empiezan las tuyas? Y eso puede generar un conflicto. En términos de, estamos haciendo un reproceso o yo no hice algo porque al final le tocaba a Cecilia. Yo no lo hice, eso no me toca a mí, ¿verdad? No es algo parte de mis funciones, no es algo parte de mi perfil de puesto y entonces no lo atendí. O por el contrario, las dos partes haciendo exactamente lo mismo, una mala interpretación de la información y eso definitivamente provoca que haya un conflicto, hayan roces que imposibiliten incluso la comunicación y que haya que atender en términos de, bueno, de volver a delimitar las funciones para que podamos entendernos mejor. Cuando el conflicto es de intereses, este es el que quizás es más sencillo comprender, tal vez, o es uno de los más comunes de ver, porque tiene que ver con la diferencia en metas. Aquí básicamente es, como les decía, dos personas no quieren lo mismo, no tienen las mismas motivaciones, hay una cuestión de incompatibilidad, no somos compatibles en lo que queremos. Pueden darse temas de competitividad también, ¿verdad? Que se genera entre las partes. Y los conflictos de intereses los vemos especialmente en temas económicos y en temas personales. Cuando hablamos entonces de otro tipo de conflicto, valoremos los que tienen que ver con los valores justamente. Son los más complejos. ¿Por qué? Bueno, traigamos de nuevo a Cecilia. ¿Cómo es nuestra historia de vida? ¿Cómo es la visión de mundo de las personas? Los conflictos que son relacionados a los valores tienen que ver con los principios, con las creencias y con esa visión de mundo. Por eso les digo que son como los más complejos, porque yo no podría decir en ningún momento que Cecilia estuviera equivocada. No podría decir en ningún momento que mis problemas fueran peores que los de Cecilia y que Cecilia se quejaba o que Cecilia se cargaba pensando que la lluvia era un problema cuando todo estaba bajo control. La visión del mundo de las personas, la historia de vida, la forma en que hemos sido criados, los procesos de socialización nos permiten ir evidenciando cómo esa escala de valores puede de una persona a otra variar. Y no significa que ni yo ni Cecilia tengamos la verdad absoluta sobre cómo tratar una situación. Y eso a veces también produce roces. ¿Que pueden ser atendidos? Perfectamente pueden ser atendidos, pero que es normal que se produzca un roce. Vemos cómo también hay conflictos de tipo estructural. Estos, como la palabra lo dice, tienen más que ver con temas de planificación, de estructura, acceso a recursos, el poder entre las partes. Cuando vemos, por ejemplo, una de las partes en legítima desventaja, tal vez, jerarquías en desequilibrio porque hay un tema de poder ahí presente. Y por último, valoramos entonces los conflictos de tipo relacional, que estos básicamente sí son como los del diario vivir, los que más normalmente podemos identificar en nuestras relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con las personas? ¿Cómo a veces hemos llegado a concluir que la buena comunicación o la mala comunicación van a influir significativamente en las relaciones que tenemos? Los errores o vicios en la comunicación o asumir procesos de comunicación también tiene que ver mucho con cómo se relacionan las partes y cómo esto va generando una mala relación también entre las personas. Entonces, hemos visto acá en la tipología del conflicto
conflictos que tienen que ver con datos, con intereses, con escala de valores, con temas estructurales a nivel incluso de organización, a nivel de Estado, por ejemplo, y los relacionales, los que sí definitivamente todos hemos tenido en nuestro ver alguna experiencia de un conflicto relacional donde definitivamente nos ponemos a pensar, ahora, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resolver para seguir teniendo un rol en esta relación que me permita desarrollarme de una forma sana? Cualquiera de estos tipos de conflicto que acabamos de ver tiene su espacio para ser atendido. Tiene una forma para ser atendida. ¿Cuál? ¿Está escrita? ¿Hay una receta? No. Se genera de nuestro potencial creativo, se genera de nuestras propias alternativas y desde nuestras propias opciones para resolver. Si no se resuelve, si no se atiende adecuadamente, si no se ejecutan esas acciones, si no se lleva la paz a la acción, entonces de una u otra forma el conflicto empieza a escalar. Veamos entonces en un primer nivel cuando tengo básicamente, un desacuerdo. Acá las personas no se ven como enemigos, sino que ambos están colaborando porque tienen un problema y tienen un problema que resolver. Pero acá ambos están centrados en el problema. Acá las dos, digamos, pongamos en un caso hipotético, las dos personas, las dos partes, tienen claro que aquella otra persona con la que surge un conflicto es más que ese conflicto, es más que ese problema. Definitivamente los conflictos o fricciones o roces que en aquel momento teníamos con Cecilia como jefatura, no la determinaban a ella. Ceci era mucho más que ese problema que pudo haberse tendido entre dos partes, entre ella y alguno de los compañeros del equipo. Aquí básicamente separamos a la persona del problema y nos centramos en resolver eso que nos está separando. Si no se atiende ahí, va a migrar a un nivel 2, donde el antagonismo personal es la parte en la que nos visualizamos. Aquí se pasa de los desacuerdos a los roces más explícitos, más manifiestos. Aquí se empieza a atacar a la persona más que al problema que nos separa. Empiezo a atacar al otro, a la otra persona, y me empiezo a distanciar de aquello que realmente es el problema, que realmente es el conflicto que hay que atender. Las diferencias se hacen más grandes, la brecha de esa diferencia, la desunión, la desconexión entre las partes se hace más grande cada vez cuando yo no atiendo el conflicto acá y cuando yo empiezo a atacar a Ceci en vez de atacar al problema. Como no lo atendimos acá, vamos avanzando a un tercer nivel de la escalada y es cuando tengo la situación confusa. Aquí básicamente es, como les pusimos acá, la legítima camisa de 11 varas. Empieza a hablarse de forma generalizada y no de forma en la que se puede atender el conflicto. No hablamos de otras situaciones, empezamos a revolver la comunicación sin claridad en las expectativas para resolver, con una capacidad resolutiva un poco perdida de lo que queremos hacer y de dónde tendríamos que orientarnos para poder manejar o para poder resolver el conflicto y gestionarlo de una forma adecuada. Y entonces acá cuando hablamos de forma generalizada, es que así son ustedes, es que así son ellos, es que aquí siempre hemos hecho las cosas así, es que por hacer las cosas así es que nunca nada cambia y empezamos a hablar y a tener discursos un poco más generalizados que digan ustedes, pero yo creería que no le aportan nada al problema, no colaboran a esta capacidad de resolver, que además es inherente a todos los seres humanos. Si hay algo maravilloso que tenemos las personas es el derecho, pero también la responsabilidad de atender y de resolver nuestros propios conflictos. Entonces, cuando hablamos de forma generalizada, a veces tendemos con poca claridad a heredárselos a otros y a otras personas a nuestro alrededor, en vez de poder hacernos protagonistas y con este potencial creativo poder resolver.
Pero bueno, como Ceci y yo avanzamos en la escalada y al final no atendimos el conflicto en nivel 3, migró ya a un nivel 4, donde el chisme gana un lugar importantísimo, que todos tenemos claro cuál es esa connotación que tiene el comentar cosas con otras personas en vez de atenderlas y de poder habilitar espacios de diálogo con quienes realmente pueden darme una respuesta asertiva a lo que quiero buscar. Acá no se habla con la persona con quien se tiene el problema, más bien al revés, se habla de la persona con otros terceros u otras terceras y se refiere en términos generales a la persona como es que Ceci es el problema, es que ella es la culpable, es que todo empezó por ella, es que viste cuáles actitudes tiene, es que viste lo que le dijo a fulanita en el comedor. Y al final empezamos a hacer comentarios que tampoco ayudan para nada en la gestión del conflicto y nunca los atendimos con Cecilia. Nunca abrimos un espacio de diálogo para poder conversar con ella y desde otra posición saber o entender qué es exactamente lo que ella estaba pasando, cuál era la situación que la hizo comportarse así, pero definitivamente en algunos casos, en algunas dinámicas culturales, sobre todo a nivel organizacional, es muy sensible ver que el chisme es una de las primeras opciones y por eso el conflicto escala muy rápidamente, porque en vez de atenderlo con la persona que realmente puede resolvernos, de la fuente prioritaria, además de la fuente primaria de donde yo tengo la información de lo que sucedió, preferimos conversarlo con otras personas y eso nada aporta a la situación conflictiva. Cuando escalamos a niveles entre el 5 y el 7, ya pasa un umbral destructivo donde el conflicto definitivamente no se atiende. Aquí tenemos que pensar en contener la situación, tratar de autorregularnos, de gestionarla de forma que quede pausándola, que no escale, poder preventivamente ir liberando las situaciones que la llevan a un umbral destructivo para una vez que la desescalamos, poder atenderla. Pero aquí en niveles del 5 al 7 ya estamos en una polarización completa donde incluso tenemos gente parcializada, ¿verdad? Entonces, o estás conmigo o estás contra mí, decida, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Está con Ceci o está conmigo? Y básicamente ya están involucradas no solo Su y Cecilia, aquí estamos involucrados un montón de personas que tal vez ni siquiera tenían que ver directamente con la situación conflictiva inicial. Por lo menos no esa que estaba en el nivel 1, donde Cecilia y yo tuvimos un desacuerdo básico, natural, a veces incluso sano, que poder atender y que poder resolver. Pero cuando llegamos a niveles entre el 5 y el 7, ya definitivamente sí estamos hablando de situaciones que nos ponen en una situación incómoda, porque a veces, y acá pensemos un poquito, a veces ni siquiera somos parte directa del conflicto, y sin embargo nos toca tanto que sentimos mucha incomodidad de ver cómo dos personas en el equipo, cómo dos miembros de la familia están ahí como distanciados con una situación realmente compleja que si se atendiera de una forma, si se gestionara de una forma adecuada, se podría resolver de verdad como una oportunidad de crecimiento. Una vez que entonces vemos cómo escala el conflicto, vamos a ver cuáles son las partes que tiene un conflicto. Cuando hablamos de los actores del conflicto, cuáles son esos componentes del conflicto, también Juan Pablo Lederac nos dice son 3 y les llama las 3 P del conflicto. Ahí las tienen. La persona es la primera. ¿Cuáles son en el aspecto humano los actores del conflicto? ¿Cuáles son esas personas involucradas? ¿Somos solo Ceci y yo? ¿O hay más personas involucradas directamente en la situación conflictiva? Identificamos quiénes son las partes involucradas, porque a veces ni siquiera sabemos eso. A veces nos percibimos dentro de un conflicto y ni siquiera sabíamos que nos estaban tomando en cuenta en el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar quiénes son las personas, ese aspecto humano, ese factor humano que está incidiendo en que la situación conflictiva se desarrolle. Sin decir
que incide negativamente, ¿verdad? Acá estamos hablando en términos de 2 personas que tienen un desacuerdo o 2 personas que tienen una situación conflictiva que claramente hay que atender, o 3, o 4, o 10, un grupo. Identifiquemos cuál es ese factor humano, esos actores que son parte del conflicto. El problema en sí, ¿qué es? Identifiquemos el problema que tienen los actores. De nuevo el ejemplo de Ceci. Definitivamente a veces escuchamos a personas conversar sobre un problema y la sensación que nos deja y la interpretación que hacemos de la situación es que, a ver, Cecilia definitivamente no tiene el mismo problema que yo. Yo vengo aquí pensando en que necesitamos delimitar las funciones del departamento y Ceci viene pensando en que es un problema de llegadas tardías. No tenemos el mismo problema. Y no significa que no tengamos un problema ambas, significa que no es el mismo. Identifiquemos entonces cuál es el problema en común. Puede que las dos tengamos una situación conflictiva con la otra con respecto a 2 temas totalmente diferentes, pero entonces tenemos 2 situaciones que atender. Deben establecerse esas diferencias para poder atender adecuadamente. ¿Por qué? Por el segundo punto que dice acá, las posiciones interiores. ¿Cuál es mi posición internamente? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis motivaciones para resolver? ¿Qué es lo que me preocupa al resolver esta situación o para poder resolverla? En términos de las alternativas, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo necesario hacer para que las cosas se puedan desarrollar resolviendo el problema y la situación del equipo o del departamento pueda volver a ser como era antes? Entonces, identificando los problemas o el problema que tiene cada una de las partes, podemos tener mayor claridad de cuál es la posición de esta otra persona. Entender por qué ahora para Cecilia esto sí es un problema. Entender por qué ella está presentando esta lista de acciones concretas como alternativas viables para que de manera urgente y de manera necesaria podamos llevarlas a la acción y que todo vuelva a establecerse como antes. Y finalmente, valoramos el proceso. Todo lo que tiene que ver con la historia del conflicto. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició? A veces tenemos situaciones conflictivas que por no atenderse se extienden en el tiempo, se sostienen muchísimo y van generando otras situaciones conflictivas. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició? ¿Qué intensidad tiene? ¿Puedo identificar en esta escalada en qué nivel está? Entonces, los componentes del conflicto, las 3P, las personas, los problemas o el problema y el proceso que este problema ha tenido. Reconociendo esto, entonces, es más posible para mí y para Cecilia poder sentarnos a conversar, poder buscar la ayuda para conversar o para dialogar con otras personas que nos permitan atender el conflicto de una forma adecuada. A ver cómo ponemos esto en práctica. Cuando pensamos en la comunidad educativa, en la comunidad del ministerio, pensemos que la forma en la que podemos atender los conflictos es desde la convivencia. La forma de poner la paz en función, la forma de llevar la paz a la acción es conviviendo. A veces suena muy extraño y tal vez de alguna forma loco decir que los conflictos son tan necesarios que a veces hay que provocarlos, pero no provocarlos en función o en términos o desde una posición donde yo provoco a Cecilia para que se enoje conmigo todos los días, sino viendo con naturalidad que los roces son necesarios. Y la convivencia trae todo eso. Es un paquete maravilloso de situaciones que la convivencia propone. Pensemos en la familia, por ejemplo. Pensemos en las relaciones de pareja. A medida que convivimos, más situaciones se dan. Pensemos en las relaciones de padres e hijos, en las relaciones entre hermanos, las relaciones humanas. Cuando convivimos,
empezamos a tener un abanico de situaciones que resolver. La convivencia sugiere esta reacción, esta participación creativa. La convivencia sugiere explotar creativamente todas estas herramientas que vamos a ver a continuación. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de convivencia y de la convivencia en paz en esta comunidad específicamente? Vamos a responder la pregunta con estas ideas. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que la convivencia es la única forma de llevar la paz a la acción. Y no significa vivir en paz el 100% de los días, ni en la casa, ni con los niños y niñas que tenemos, ni con los compañeros o compañeras de trabajo, ni con la pareja, ni con las otras relaciones con las que tenemos contacto en nuestros diferentes roles. La convivencia es la forma en la que somos nosotros y nosotras mismas y tenemos la posibilidad de interactuar con las otras personas de manera que podamos llevar la paz a la acción. Ahora, ¿cuál es el concepto que tenemos de paz? Pensemos en que llevar la paz a la acción tiene que ser, definitivamente tiene que tener un canal a través de la promoción de los valores como el diálogo y la cooperación. Conversarlo todo, dialogarlo todo, desde esa conexión, como les decía también al inicio, conmigo mismo y con los demás. El valor de la cooperación lleva la paz a la acción. El valor del diálogo, poder conversar, abrir espacios de diálogo, aunque yo sé que esta conversación va a tener tintes tal vez un poco incómodos, es asertivo. Es una forma adecuada de poder atender el conflicto o de poder atender la situación y de generar desde esa atención del conflicto una sana convivencia. Es natural, es lo que debemos hacer las personas. Y finalmente entonces se lleva la paz a la acción, se promueven valores de diálogo y cooperación, pero también pensando en esta tercera idea, que es básicamente que la paz no es únicamente la ausencia de un conflicto. Por eso cuando las cosas están demasiado perfectas, cuando la gente no tiene un desacuerdo, cuando entre pareja no hay una discusión sana, también sospechamos del tipo de relación que hay ahí. No todo es perfecto porque los seres humanos no lo somos. Entonces, la paz no es solo ausencia del conflicto, más bien la paz es atenderlos. Cuando es momento de prevenir un conflicto. Prevenir no es evitar y evitar tampoco es evadir. Cuando lo prevengo es, incluso podemos ya tener un conflicto ahí en nivel 1, nivel 2, prevengo que no pase. Atiendo, resuelvo para que no escale. Cuando evito, básicamente cuando evito, esta es la idea de si no lo veo no existe. Entonces, evito hablar del tema. Cecilia quiere abrir un espacio de diálogo conmigo, pero yo, ay, Cecilia, es que no, voy a salir a almorzar. Cecilia de nuevo quiere hablar conmigo y me invita a tomar un café. No, vieras que Cecilia, es que tengo que llegar temprano a la casa porque mi mamá me está esperando. Evito por todos los medios conversar, dialogar, atender. Y luego evadir. Le paso de largo. Lo veo, lo reconozco. Sé que tengo un problema directo con Cecilia. Pero yo evado. Reconozco que hay una situación, pero le paso de largo. Los conflictos se previenen, pero no se evitan, ni se evaden. Se atienden y se atienden sin miedo. Desde una posición donde sí puedo hacer que sucedan para poder sanar la relación, se atienden, se gestionan, porque eso definitivamente es la clave, no solo para llevar la paz a la acción, sino también para tener una sana convivencia. Hablemos ahora entonces de las situaciones que tienen que ver con cómo convivir en paz. La primera de las claves es atender los niveles de escucha. Desde esta teoría que les presentamos de Madeleine Burley Allen, ella dice que en un tercer nivel, la persona pretende estar prestando atención mientras piensa en algunos asuntos que están
no relacionados con lo que el interlocutor dice. ¿Y por qué será que sucede esto? Bueno, porque estamos más orientados a ver en qué momento se queda callada Cecilia para poder de una u otra forma decir lo que yo quiero decir. En este nivel yo básicamente escucho, entre comillas, para responder en vez de escuchar para comprender, que es una de las líneas que promueve la convivencia en paz. En un nivel 2 es básicamente, como decimos, oír llover. Oigo sonidos, oigo palabras, no escucho realmente, me mantengo muy en la superficie de la comunicación, como atendiendo a Ceci, sí, Ceci, sí, ajá, sí, por salir del paso, sin un significado profundo en lo que ella quiere transmitir o en cómo quiere transmitirlo. Y de nuevo, y esto es súper importante, sin una conexión genuina entre lo que ella me está diciendo y lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y el nivel 1, que sí es un nivel genuino de escucha, que sí es un nivel auténtico, que sí es el nivel de escucha que promovemos desde espacios sanos de convivencia, es el nivel de escucha activa, donde acá yo al revés, escucho para comprender. Me abstengo de valorar las palabras de la persona que habla y las coloco y me coloco yo en esa posición para poder tener el mismo punto de vista o por lo menos acercarme lo más posible al punto de vista que tiene esta persona y poder entender cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y qué es lo que le preocupa al venir acá y atender el conflicto. ¿Por qué tenemos que vivir en convivencia? ¿Por qué la convivencia en paz realmente es, dentro de la comunidad educativa, algo importante? En 5 ideas vamos a desarrollarlo. Pensemos en por qué es importante y lo primero que quiero que se lleven es que definitivamente hay que desarrollar la idea de la interconexión. Les decía al inicio que es inevitable que tengamos relaciones con otras personas. Como seres humanos, como personas, definitivamente tenemos una estrecha relación con los y las demás. Y es muy poco benevolente con los seres humanos que nos relacionemos cuando no hay una conexión genuina entre nosotros. Desarrollar la idea de la interconexión, cuando yo aporto cosas muy diferentes a las que puede aportar Cecilia en nuestra relación laboral, por ejemplo, es interesante de comprender. No aportamos las dos lo mismo. No tenemos las dos las mismas situaciones. No tenemos las dos la misma visión de mundo, ni la misma historia de vida. Pero sí tenemos las dos un maravilloso potencial en el que podemos real y genuinamente aportar a esa interconexión que nos une. En una segunda idea, entonces, vamos a valorar cómo de una u otra forma se puede desarrollar esta interconexión cuando podemos definitivamente desarrollar espacios de participación y de corresponsabilidad. Y en esa lógica vamos a percibir cómo visualizan los demás el conflicto, pero también cómo lo visualizo yo. ¿Cómo visualizamos las situaciones problemáticas? ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo visualizamos el conflicto? Nos da las claves específicas para cómo resolvemos el conflicto. ¿Cómo lo podemos atender? Y esa es la tercera idea. ¿Cómo atiendo el conflicto? ¿Cómo atiendo el conflicto? ¿Qué es lo que estoy dispuesta o dispuesto a aportarle a esta situación para que se resuelva? Yéndonos un poquitito atrás, cuando hablábamos de esta situación es, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es aquello urgentemente necesario de hacer hoy para que las cosas vuelvan a ser como antes? ¿Cómo puedo atender esta situación? ¿Qué hay en mí? ¿Qué recursos tengo? Además, recursos protectores que me permitan atender y gestionar el conflicto sin que definitivamente eso vaya a lesionar alguna de mis partes o de mis roles en la vida desde la integralidad.
¿Cómo lo atiendo? Desde una posición segura, desde un espacio seguro para dialogar. ¿Cómo lo atiendo desde una manera natural y desde una manera en que definitivamente sea necesario para la vida atravesar por este conflicto, transitar por él y aprender de él? Esta idea de Juan Pablo Lederach de que sea realmente un espacio positivo para el cambio, que ese cambio abra la posibilidad también de nuevas gestiones en las relaciones humanas que tenemos con las demás personas. En una siguiente idea, entonces, vamos a compartir sobre cómo yo transmito todo esto que hemos venido viendo. La interconexión con los demás, la visualización del conflicto y cómo lo atiendo. ¿Cómo transmito yo la idea de manejar ese conflicto adecuado? O al revés, de manera adecuada a los problemas, de manera adecuada a los conflictos. ¿Cómo hacerlo? Y es definitivamente conviviendo con los demás. ¿Cómo lo transmito? Conviviendo con los demás. Lo que implica la cultura de paz. ¿Cómo resolver conflictos desde una posición totalmente transformativa? Lo que implica la resolución de conflictos y la promoción de la paz a nivel social, en esta comunidad educativa, por ejemplo. ¿Dónde se pone bonita la cosa? Donde yo me desconecto de esta charla y quedo de repente en un entorno laboral que tiene su dinámica de relación que a veces es compleja, donde de repente llego a casa donde ahí sí hay que convivir con personas que pueden tener situaciones muy similares a las mías, pero también muy diferentes. Ahí es donde se pone en práctica la convivencia, en el diario vivir. Donde quisiera decir todo lo que siento y pienso y a veces no filtrarlo de manera restaurativa y a veces no decirlo de formas adecuadas, pero tengo que pausarme y decirlo y hacerlo de formas más adecuadas. Desde una comunicación no violenta incluso. Desde una posición más restaurativa que pueda restaurar, de hecho, los tejidos que se han ido rompiendo en la convivencia en otros espacios por prácticas que tal vez no son tan sanas. Yo transmito este manejo o esta idea del manejo adecuado de los conflictos cuando convivo con otras personas. Si no convivo, no voy a saber nunca cómo hacer para llevar la paz a la acción a través de la resolución de los conflictos. Si no los atiendo nunca, si no me siento a conversar, si no transito por los conflictos, en vez de esto los evado o los evito, entonces no voy a tener la posibilidad de transmitir nunca esta idea del manejo adecuado de los conflictos. Y por último, la quinta idea, yo me debo sentir parte. Directamente involucrada en el conflicto, debo sentirme parte. Si soy parte de la situación conflictiva, si soy parte del problema, debo ser parte de la solución. Los conflictos se atienden, les decía anteriormente, sin miedo. Tengo claridad de mi corresponsabilidad en la resolución de esa situación conflictiva. Me veo, estoy clara en la que sí hay una parte que tiene responsabilidad también, pero yo asumo parte de esa cuota responsable en la resolución, en la atención adecuada y en la gestión adecuada del conflicto. Siguiendo entonces, cuando vemos estas 5 ideas, vamos a pensar ahora en cómo transformamos el conflicto, esa situación que tenemos, y poder encaminarla en una dirección positiva. ¿Será que puede tomar un rumbo distinto? Sí, puede tomar un rumbo distinto con estas 4 ideas. La primera de ellas es poder mantener el diálogo como una disciplina, con la libertad de poder entendernos como personas que comparten una humanidad y que al compartir una humanidad merecen respeto. Entonces, tanto respeto merezco yo y tanta oportunidad tengo de conversar y de compartir mis opiniones, mis intereses, mis preocupaciones en torno a esta situación conflictiva como la otra persona o la otra parte o las partes involucradas. Merezco respeto, puedo ser escuchada, pero también debo escuchar. Tenemos que tener claridad de que de una u otra forma debo tomar en serio lo que estamos conversando ahí.
significa que también podamos distinguir a la persona del problema. Lo que les decía, Cecilia fue siempre una mujer maravillosa, una mujer admirable, una mujer de mucho empeño, con un ímpetu y una pasión admirables de verdad, que eran mucho más, la definían muchísimo más que un conflicto que tuviéramos, que un roce que tuviéramos en el equipo de trabajo. Entonces, de una u otra forma, si me centro en el problema, puedo atenderlo. Y así puedo atacar el problema, atenderlo y respetar a la persona. En una segunda idea, en un segundo punto, vamos a delimitar, a delinear y especificar cuáles son los problemas para atender. Lo que les decía, identificar cuál es el problema. Y en vez de tener como esta función generalizada, en vez de permitir que generalicemos de una forma vaga y hasta con poca claridad y con mucha confusión, más bien lo que tenemos que hacer es delinear ese conflicto, irlo conociendo como lo conocimos desde el principio, ver cuál es su historia, qué tipo de conflicto es, qué clasificación tiene, ¿realmente está latente o es un conflicto manifiesto? ¿O se dejó pasar tanto en la escalada que ya no se puede ni resolver? Tratemos entonces de delinear cuáles son esos problemas concretos a tratar y cuáles son las preocupaciones que motivan a la gente. Cuando yo entiendo a las personas desde sus intereses, desde sus motivaciones, desde sus preocupaciones, la atención del conflicto cobra otro sentido. Tiene otra significancia totalmente. En una tercera idea, vamos a hablar de poder conversar directamente y aclarar los temas de comunicación. En los conflictos, a veces los ánimos se van caldeando cada vez más y se va poniendo el ambiente mucho más espeso. Cuando a menudo que caldean los ánimos, vamos pudiendo comunicarnos. Cuando se hace de posiciones inadecuadas, no siempre la comunicación mejora, al contrario, tiende a empeorarse. Y entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo doble por tratar mutuamente entre las partes de ponernos en una posición donde poder escuchar al otro y asegurarnos también de comprender única y exclusivamente lo que el otro o la otra persona quiere decirme, pero también de ser comprendida o comprendido desde mi posición, desde mis intereses y desde mis preocupaciones. Comprender que se debe escuchar y asegurar con total claridad que hemos entendido lo que el otro quiere decir y que hemos podido ser comprendidos. Y atendamos el problema con las personas adecuadas que nos pueden dar respuesta de la situación sin que tengamos que decirle a terceros con la intención de que lleguen el recado, ¿verdad? Creo que es parte importante de lo que tenemos que tomar en cuenta. En una cuarta idea, entonces, y ya para ir cerrando, pensemos en un espacio para abrir el diálogo. Cuando el pleito se pone feíto, cuando realmente estamos ya en una situación complicada y sobre todo cuando intervienen reacciones fuertes de la gente, cuando estamos en una situación muy hostil abiertamente, como cuando les decía, realmente hay una situación donde todo el equipo de trabajo, donde todos nos damos cuenta de lo que está pasando. El famoso es un secreto a voces, ¿verdad? Algo pasa aquí, nadie lo dice, pero todo el mundo lo sabe. Y hay fricciones entre las personas y realmente nos percibimos en un ambiente feo, en un ambiente hostil, muy pesado. También identificamos que la polarización se va radicalizando. Es decir, ya yo no le puedo hablar a Pedro, no le puedo hablar a Juan porque son del bando de Cecilia. Y la gente ya ni se ve ni se habla. Es más, acá entramos en un total caos, ¿verdad? Donde en tales casos aquí, cuando yo hablo de ir preventivamente liberando el aire que tiene ese globo, ¿verdad? Antes de que explote, podemos entonces abrir poco a poco canales de diálogo, espacios de conversación. Cuando hablamos de este mapa ante las situaciones de conflicto, tenemos que llevar la paz a la acción. Actuar desde la corresponsabilidad y atender adecuadamente nuestros conflictos. Esto no es más que lo que hemos venido desarrollando durante toda esta idea en la charla.
¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las vías en las que debería parar mi automóvil para poder decir estoy gestionando los conflictos de una forma adecuada? En estas 3 paradas que vemos en el mapita del lado derecho, con diálogo y convivencia, en una primera parada, con el respeto por las diferencias, porque las diferencias definitivamente enriquecen, y quiero que se lleven también esa idea, a ver, explotamos un maravilloso potencial creativo cuando somos diferentes, y cuando la convivencia en fricciones nos permite resolver esas situaciones que pasan en el día a día. Y por último, definitivamente desarrollando ideas, generando espacios donde tengamos la oportunidad de ser solidarios y cooperativos con los demás. Los procesos colaborativos, los acuerdos de cooperación realmente funcionan cuando hablamos de resolver un conflicto. No hay forma de resolver conflictos si no llevamos la paz a la acción desde un proceso de corresponsabilidad donde soy parte siempre. Soy parte del problema, entonces soy parte de la solución. Atiendo adecuadamente los conflictos. Tengo que convivir con las personas que están a mi alrededor. No los evado, los atiendo desde el diálogo, los atiendo sin miedo. Soy solidaria, soy cooperativa, soy colaborativa con los demás. Quisiera terminar entonces esta exposición con esta frase. Una frase de Kay Pranis: nuestro trabajo es requerido más que nunca en algo tan sencillo como convivir. Tan sencillo como convivir y tan complejo como convivir en paz. Así que les agradezco mucho el espacio. Pensemos siempre en la posibilidad que generan la convivencia, que generan las diferencias cuando tenemos dinámicas de relación que a veces percibimos complejas, pero que definitivamente son un regalo, que nos llevan a más y que explotan en nosotros un interesante proceso creativo para resolver. Muchísimas gracias. Nos identificamos con doña Suelen en su planteamiento del conflicto como parte de la vida, como una condición natural del ser humano, necesario para el crecimiento personal y la autogestión. Esperamos que sea de gran aporte y enseñanza dentro de los centros educativos. En este momento deseamos compartir un enlace con ustedes para que puedan realizar consultas, aportes y devoluciones. Por favor, coloque su nombre y apellidos para poder hacer la devolución bajo las mismas vías de correo electrónico. Por otro lado, queremos agradecer sus comentarios. Nos complace leer tantos comentarios positivos de agradecimiento e interés sobre los temas expuestos. Esto sin duda nos genera más compromiso y dedicación para continuar brindando estos recursos para ustedes. Muy bien. A continuación, les compartimos los enlaces con los correos, por cualquier consulta adicional que ustedes tengan. Y les pediremos por favor que para una mejora continua ingresen al siguiente enlace y nos colaboren con la evaluación del evento, ingresando al formulario que les compartiremos en el chat. Recordarles que la grabación de este webinario estará disponible a partir de la próxima semana en YouTube, en el canal Educati, con el playlist Acercándonos a la Convivencia. Estamos dando cierre a esta actividad. Muchísimas gracias a las personas que han sido parte de este proceso y a todas las personas participantes. Desde ya extendemos una cordial invitación para la segunda parte de este webinario que se estará llevando a cabo el 26 de agosto. Asimismo, le estaremos informando en las próximas fechas de webinarios que el Departamento de Convivencia Estudiantil continúa organizando. Que tengan un muy bonito día.